Bueno, pues daremos inicio con este evento. Muchas gracias por la asistencia. Comenzaremos leyendo la biografía de nuestro asistente. Es candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, César Alejandro Martínez Hernández. Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez en febrero de 1986. Sus primeros contactos con una computadora se dieron en la secundaria, iniciando cursos de informática en el 2000. Cursó el bachillerato con especialidad en informática en el 2001. Ingresó a la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en 2004. Estudió la licenciatura en computación, se graduó con la tesis titulada Detección de masas cancerígenas en mamogramas basada en redes neuronales convolucionales en 2010. En 2013 ingresó a la maestría de Ingeniería Eléctrica con especialidad en sistemas digitales DICIS de la Universidad de Guanajuato. Se graduó con la tesis titulada Optimización de imágenes HDR para la aplicación a visión robótica. En 2017 ingresó al doctorado de Ciencias de Ingeniería Mecánica con especialidad en diseño mecánico en el área de tribología del Departamento de Ingeniería Mecánica en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo. De formación multidisciplinaria, durante la licenciatura se interesó por la programación web usando PHP y bases de datos. Su servicio social incluyó el desarrollo de un sistema de monitoreo de rehabilitación de pacientes con evento vascular, programación orientada a objetos con Java, procesamiento de imágenes, programación de un sistema de visión por computadora para identificar la exposición de discos y resolver la torre de Hanoi. Durante la maestría continuó con el gusto del procesamiento de imágenes a través de MATLAB y OpenCV, además de una optimización de los tiempos de cómputo, aprendiendo programación paralela en GPU a través del lenguaje CUDA. Actualmente trabaja en la extracción de propiedades mecánicas a través de señales de resonancia magnética, basándose en el fenómeno físico de resonancia mecánica de los spins de hidrógeno, el tratamiento y análisis de señales a través de la transformada de Wavelet continua. Pues damos las gracias por la asistencia, Alejandro. Adelante, ¿nos podrías compartir tu cámara? Exactamente, gracias. Estás muteado. Creo que estás muteado. Ok. Listo, listo, listo. A ver. ¿Sí, así está bien? Listo. Ok. Continuamos con la primera pregunta que siempre hacemos aquí. ¿Por qué estudiar una ingeniería en computación o en sistemas? ¿Por qué esa? Bueno, pues desde que empecé en la secundaria, empecé a asistir a cursos de computación y siempre me llamó mucho la atención el hecho de ser influenciado por películas que en ese tiempo eran demasiado futuristas para mí. Cuando tú veías cómo programaban en la televisión o cómo hackeaban el sistema para detener los envíos de cohetes o de ese tipo de estilo de películas, yo decía, wow, o sea, qué padre estar, sentarte en tu computadora y empezar a redactar código y ¡pam! Ingresé al sistema y ahora voy a detener las cámaras o voy a apagar el envío del cohete o lo voy a desviar. Ese tipo de cosas fueron influyéndome. Después, pues obviamente me tocó la época en la que los videojuegos empezaban a tener un boom y dije, oye, programación de videojuegos, claro, hay que aprender a programar videojuegos, eso también está padre. Y poco a poco me fui interesando más. Después, bueno, los cursos pues de secundaria que llevé de computación pues siempre estaban enfocados a la Office, Word, Excel, PowerPoint, ese tipo de cosas, o diseño, ¿no? En esa época las páginas web apenas iban empezando, se suponía que era diseño de páginas web, nos enseñaban HTML y por ahí empecé a llevar un primer curso de Visual Basic. Me acuerdo muy bien, Visual Basic. Yo dije, oye, qué fácil está programar, es Visual Basic, súper sencillo. Y ya entrando a la
preparatoria, pues empecé a tener mis primeros contactos con C++ y con C. Y ahí es donde empecé a decir, no, yo quiero de nuevo Visual Basic. Tenía una interfaz gráfica bonita. ¿Por qué estoy programando en una consola? ¿De qué se trata esto? Y con el tiempo, pues bueno, me fue gustando mucho la programación. Siempre creí siempre he creído que esto es lo mío. Me agrada mucho tratar de resolver o de generar métodos que resuelvan problemáticas o que resuelvan eh, ciertos conflictos para optimizar, principalmente en mi caso, cosas de salud o mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, algo que me llamó la atención fue de tu proyecto de servicio social, que constaba en un software para llevar la rehabilitación de las personas. Mm, ¿No se implementó en algún hospital o solo se quedó en un proyecto de servicio? Ok, bueno, en este caso, pues durante esta parte del servicio social, era un grupo multidisciplinario. Estábamos trabajando pues, desde la Escuela de Ciencias, donde estudié mi licenciatura, y desde el Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico, el CENIDET. En el CENIDET desarrollaron dispositivos de rehabilitación basados en conceptos para videojuegos. Controlaban el movimiento de brazo, ponían acelerómetros, medían qué tanto esfuerzo hacía el paciente por mover, por ejemplo, los brazos o a la hora de caminar o de mantener el equilibrio, dado que estos dispositivos de rehabilitación estaban enfocados en los pacientes que habían sufrido un ataque cerebral, hemiplegia. Lo único que yo llegué a hacer, o bueno, lo que yo implementaba, era la recolección de datos de esos dispositivos, pasarlos a una base de datos y en esa base de datos generar una página web donde se vieran pues los avances o se pudiera medir. En la semana 1 el paciente solo pudo tener cierto movimiento, en la semana 2 pudo tener tanto movimiento, y con eso el CENIDET, en particular el doctor José María Rodríguez Lelis y el doctor Marciano Vargas Treviño, fueron los que llegaron a implementarlo en algunos CRIP, principalmente en Morelos y uno en Oaxaca. Además de eso, algunos compañeros entraron en la parte web. La idea era no solo que estuviera en el CRIP, sino llevarlo a comunidades. En Oaxaca, bueno, como saben, existen muchas regiones de sierra, entonces la idea era llevar esos dispositivos de rehabilitación a otras comunidades donde pudieran tener acceso a las personas, recolectar esos datos y posteriormente con esos datos ir optimizando los dispositivos que ellos ya habían generado. Sin embargo, bueno, yo solamente cumplí con la parte que me encomendaron durante mi servicio social y hasta ahí me quedé. No sé si continuaron, supongo que sí, porque llegaron a estar nominados al Premio Nacional de la Juventud por el proyecto que desarrollaron los chavos que estuvieron trabajando con ellos. Ok. ¿Por qué el estudiar maestría y no dedicarse a la industria como hacen muchos otros? Ok, bueno, cuando yo termino la licenciatura, me toca decidir, bueno, ¿quieres trabajar o qué onda? Y como dices tú, bueno, dedicarme a la industria. Oaxaca es una ciudad completamente dedicada al turismo, a los servicios. No existe o no existía en ese momento, te estoy hablando del 2010, cuando yo terminé, no existían empresas de software tan conocidas o que dieran oportunidades como posiblemente ahora hay. Entonces dije, ok, ¿qué voy a hacer de mi vida? Estoy en una ciudad turística, no tanto entrar a la industria, pero dije, entro
trabajar al gobierno del estado de Oaxaca. Tenía conocidos por distintas interacciones que había tenido ya como alguien que sabía de computación, y dije, ok, no puedo entrar aquí a trabajar a una industria, vamos a ver las alternativas. Llegué a presentar un examen para ingresar a trabajar a Contanética. La verdad me fue mal porque no tenía yo la experiencia suficiente para responder determinado tipo de preguntas, y dije, ok, bueno, tengo que estudiar un poco más o prepararme más, y opté por preguntar, acercarme con el que era mi asesor de tesis de licenciatura, que había estudiado aquí en Salamanca, en el DICIS, y me dijo, pues te puedes ir a hacer un posgrado, puedes prepararte un poco más y puedes hacer el posgrado. Entonces dije, bueno, sirve de paso, Guanajuato es una ciudad con mayor industria, está cerca a Querétaro, hay más oportunidades de trabajo. Entonces me aventé 2 años siendo profesor de informática para ahorrar dinero, para poderme costear el venirme a estudiar un posgrado. Desafortunadamente no tuve pues la visión o la forma de ver, de decirme, ¿sabes qué? Mejor me pongo a trabajar en la industria. Muy bien, hablando de eso de clases, bueno, en lo personal me tocó que me dieras una materia creo que fue el primer semestre. ¿Qué tal la experiencia siendo profesor? Bueno, siendo profesor, me cambió mucho la forma de ver las cosas con tus compañeros, bueno, y contigo. Traté de ser abierto o interactuar, evitar ser ese profesor como ustedes allá, yo acá, porque durante mi estancia en la licenciatura, pues sí me tocaron algunos profesores que eran demasiado cuadrados, no se prestaban como al diálogo. El clásico, tengo dudas, ahí está el paper, o ahí está el libro, estudie. Y había otros que decían, bueno, ¿cuál es tu duda? Y tú le decías, es esta, y te decían, ¿ya leyó usted? ¿Ya checó el documento? Sí, bueno, pues mire, le explico. Ese tipo de cosas siempre me han gustado más a mí en ese sentido. Y bueno, pues yo tenía 25 años cuando los empecé no, no es cierto, tenía 27 años cuando les empecé a dar clases. Tengo hermanos que son de su edad, entonces me sentí un poco familiar, digamos, interactuando con ustedes, procurando explicarles de la manera más fácil, o de la forma en la que tal vez a mí me hubiera gustado que me explicaran, que me dijeran, ¿sabes qué? La cosa es por aquí o es por acá, no te estreses tanto por este tema que tal vez ahora dices, es que no le veo utilidad, pero tal vez adelante, conforme vayas avanzando, vas a encontrarle alguna utilidad, o lo vas a conectar, lo vas a hacer, lo vas a necesitar en algún momento de tu vida. Es algo que a mí me pasó durante los primeros 2 años de la licenciatura. En mi caso, tenía clases de matemáticas, de física, dadas por profesores de matemáticas y de física, o sea, licenciados en matemáticas, licenciados o maestros o doctores en física, y el nivel era así como, oye, pero yo no voy para ser ingeniero o licenciado en física o licenciado en matemáticas. Muchos de mis compañeros desertaron por esa causa. Yo decía, yo no necesito esto. Pero conforme fui avanzando y llegué al desarrollo de las tesis, y fui viendo todo lo que había aprendido, y decía, bueno, esto ya no está tan difícil porque solo le doy una repasada y ya puedo volver a continuar con mis trabajos. Entonces, dando clases, creo que pues procuré que toda la gente que estuvo ahí conmigo tuviera la confianza de acercarse, de preguntarme, y de que fueran aprendiendo, que ese era básicamente el objetivo, ¿no?
Exactamente, bueno, en lo personal quiero decir que pues sí fue un gran profesor, independientemente de todo, pero creo que su problema fue que le tocó alumnos de primer semestre que tienen de esa transición de prepa a universidad. Y pues me gustaría que nos platicara un poquito acerca de la tesis con la que se tituló en la licenciatura. Se me hizo muy interesante de la detección de masas cancerígenas. No sé si nos gusta compartir algo. Ok, bueno, eh, esa tesis, digamos que fue como la segunda opción. En realidad, yo estaba trabajando con un doctor en óptica. Sin embargo, recibí un nombramiento administrativo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder trabajar. Pues parece que no eres tú, soy yo, búscate a otro. Y me dejó así, tal cual, me dijo, pues por ahora yo tengo que cumplir obligaciones administrativas, no te puedo dedicar el tiempo y, y ni modos. Y entonces conocía yo al que había sido mi profesor de redes neuronales, que creo que también es próximo a recibirse como doctor, o creo que ya es doctor, el maestro José Guadalupe. Había estudiado aquí en el DICIS y me hizo el contacto con el doctor José Ruiz Pinales, que trabaja aquí en el DICIS en Salamanca. Y bueno, a ver si les puedo mostrar la pantalla. Y entonces, pues con él empecé a trabajar. No sé si se alcanza a ver la pantalla, ¿sí? Sí, ya se ve. Ok, bueno. Con él trabajé lo que es redes neuronales convolucionales. Básicamente consiste en tomar una imagen, dividirla en pequeñas regiones y extraer características de esas regiones. De cada vez que yo voy dividiendo la imagen, obtengo cierta característica, vuelvo a dividir la imagen, vuelvo a sacar más características, y una vez que tengo un conjunto de características, tenía una capa de salida que determinaba cierta información. Eh, la idea la representaba en este diagrama, en el que yo establecía el tamaño de las capas que iba a estar utilizando y cómo iba a estar extrayendo mi información. Eh, yo, siendo alumno de licenciatura, pues no hice la programación de la red neuronal. La red neuronal ya estaba en una librería. Y simplemente yo iba a hacer la parte del entrenamiento, el análisis, la propuesta de la arquitectura de la red y obtener una interfaz que me permitiera utilizar esa arquitectura de red. Entonces, yo a partir de una base de datos que descargamos de la Universidad de Berkeley, si mi memoria no me falla, nosotros teníamos imágenes donde venían ya seccionadas las regiones de cáncer, seleccionábamos las secciones y las íbamos almacenando en un arreglo para crear nuestras bases de entrenamiento. Una vez creadas nuestras bases de entrenamiento, nosotros íbamos a proponer nuestras arquitecturas de red. Ahí dependía mucho pues, qué tipo de tamaños querías utilizar, los filtros. Deberían de cumplir ciertas condiciones, obviamente, en cuanto al tamaño de las imágenes que estábamos utilizando y del tipo de filtros y de los desplazamientos que íbamos a utilizar. Estas propuestas, bueno, se tardaban, una vez que ya tenemos nuestras bases de entrenamiento, pues poníamos las poníamos a entrenar. Esta es una de retroalimentación, esta es una red de retroalimentación. Nosotros la poníamos a entrenar y bueno, se tardaba 6, 7, 8 horas, ¿no? Se quedaba todo el día ahí la computadora haciendo la parte del entrenamiento y al cabo pues de varios meses de estar probando
arquitecturas de red y todo este tipo de cosas, pues llegamos a obtener ciertos valores. Nosotros tuvimos ahí algunos porcentajes del 97, 98%, utilizando el tamaño del banco de datos, lo modificamos, variamos todo ese tipo de detalles, y al final pues obtuve una interfaz en la que yo seleccionaba cierta región de la imagen, y con la arquitectura de red y todos los parámetros de entrenamiento que ya habíamos obtenido, podíamos determinar si la imagen podía contener cáncer. Podía porque pues también podría no tenerla, y ahí teníamos que hacer toda una descripción sobre el hecho de que a veces teníamos falsos positivos, falsos negativos, y teníamos que hacer toda esa investigación acerca de cómo solucionar ese tipo de problemas. Esta pues fue mi tesis de licenciatura. Como les cuento, bueno, yo no hice la programación de la red neuronal, ya estaba dentro de una librería, simplemente pues hice toda la parte de creación del banco de datos, arquitecturas de entrenamiento, parámetros de entrenamiento, seleccionar la mejor, y bueno, lo que a muchos les da pues la redacción, ¿no? La redacción de la tesis. Sí, la redacción es un punto, así, nuestro talón de Aquiles para algunos. Decía en tu biografía que utilizabas el lenguaje CUDA. Yo, en lo personal, me declaro ignorante sobre ese lenguaje. ¿Qué ventajas tiene sobre otros, o qué te permite hacer el lenguaje CUDA? Ok, sobre el lenguaje CUDA, bueno, en ese caso fue la tesis de maestría. De hecho, aquí está el doctor Igor, fue con el que desarrollé esta tesis. Bueno, el lenguaje CUDA es propio de las tarjetas NVIDIA. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que cada una de las tarjetas que soporta CUDA es multihilo, y cada uno de los elementos de CUDA se comportan como un procesador. Entonces, pues actualmente pues ya ven que las laptops o las PCs pues ya traen que 8 núcleos, ¿no? Una tarjeta gráfica pues trae 1024, trae 3000, trae así una infinidad de núcleos. La cuestión es saber programar esos núcleos, ¿no? Determinar cómo se tienen que ir ejecutando los núcleos. En este caso, bueno, con el doctor Igor tratamos de resolver el problema del rango dinámico en las fotografías, que en una escena existe un amplio rango de niveles de luz, y que pues con las cámaras digitales sobre todo era lo que se presentaba. Tú tomas fotos, pero si es a contraluz tienes tres posibles casos. Una donde si te enfocas en lo de afuera, digamos el cielo se ve azul, pero lo de adentro se ve oscuro. Otra donde si te enfocas en lo de adentro, todo lo de afuera se ve brilloso. O otra donde no alcanzas a distinguir ni lo de adentro ni lo de afuera. Y lo que hace las imágenes HDR pues es combinar la información de los tres casos, y presentarte una imagen que es como normalmente deberías o como normalmente las personas observan la escena, ¿no? Que es, sí puedes ver el cielo, puedes ver lo que está dentro, toda la información. Y bueno, ¿en qué consiste CUDA? Pues simplemente en dividir, en este caso, una matriz. Generalmente se utiliza una matriz de datos, o puedes utilizar lo que tú hacías en un ciclo for. Puedes hacerlo para cada uno de los hilos, ¿no? Entonces, en vez de estar esperando a que termine todo el proceso de un ciclo for para seguir al siguiente espacio, digamos, en CUDA pues tú lo puedes ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Siempre y cuando cumplas con las restricciones de que la memoria compartida pues no la puedes estar modificando directamente, tienes que cargar datos en tu memoria, tienes que hacer una diferencia entre
lo que es una parte de un método que se va a ejecutar en el host, o lo que se va a ejecutar en la tarjeta, lo que tú vas a hacer simplemente al invocarlo. CUDA trabaja sobre el lenguaje C, entonces C y C++, tú puedes utilizar ahí de cierta manera y ir invocando ciertos pedazos del kernel para que se ejecute cierta parte del código. Puede ser una combinación. De hecho, yo hice una combinación aquí entre MATLAB y CUDA, bueno, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, cuando nosotros hicimos las pruebas de tiempo, pues utilizando un Intel Core i7 en esa época de 350 GHz, para nuestros programas, o lo que nosotros tardábamos para una escena, eran 5 horas aproximadamente, 3 horas, 6 horas, ese tipo de tiempos, ¿no? Y reduciendo el tamaño de la imagen, pues llegamos a tener hasta 2 horas, hora y media. Pero al meterlo a CUDA, pues obtuvimos tiempos de 28 milisegundos, o sea, la disminución de 3 órdenes de magnitud de cómputo de ese tipo de datos, pues simplemente es asombroso. Si te quita, o si te exige tiempo, si te exige pensarle un poquito más en cómo distribuir el código, cómo llamar las funciones, de qué manera estás estructurando tu código para que funcione. Y pues bueno, CUDA, pues estás usando prácticamente hilos, programación paralela. Entonces, cuando empiezas a hacer las cosas, dices, bueno, ¿y las está haciendo bien? ¿O qué es lo que me está dando? ¿O cómo puedo saber que lo que está haciendo está bien? Porque digo, cuando programamos linealmente, pues tú pones un cout y imprimes lo que debería de llevar en ese momento, ¿no? Si es una prueba de escritorio, dices, bueno, en cout, hasta aquí me tendría que dar tal dato. Pero en CUDA, pues, no puedes poner como tal un cout, puedes imprimir ciertas partes de tu código. Entonces, una de las cosas con la que yo batallé era como saber, ok, lo que ya está en un programa lineal, ahora que lo pasé a CUDA, ¿cómo sé si estoy haciendo bien los cálculos, ¿no? Entonces, pues generé primero, digamos que un caso especial de una cuadrícula de 4x4, hice mis cálculos y luego lo pasé a una cuadrícula en CUDA y también dije, ok, los parámetros sí concuerdan, entonces puedo seguir con esto, sigo adelante, porque pues ya sabes que existen limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en CUDA, pues tú no puedes programar nada recursivo, no existe la recursividad como tal. Y había muchos problemas que pues, se resuelven recursivamente, o sea, tú metías un algoritmo recursivo y ya acabaste, y en CUDA no, entonces tendrías que ver cómo hacer que esa recursividad se adecuara al número de hilo, que tomara el número que en este caso creo que son la dimensión del bloque, que no estuvieras tomando otras regiones, que las regiones coincidieran, todo ese tipo de cosas. Creo que es la parte interesante de CUDA. El redactar el código como tal, pues no es bueno, voy a lo mismo que les decía durante los cursos de computación, de programación con algunos de tus compañeros. El lenguaje en sí no es el problema es que tú sepas estructurar la solución de tu problema, porque pues lo mismo lo puedes hacer en C, en C++, o ahora lo puedes hacer en Python, por ejemplo. He visto una simplificación brutal en Python junto con MATLAB que tú dices, wow, ¿no? Qué chévere que ya pues pones una función y ya te hace todo lo que tú tenías que hacer antes, como con 7, 8, 9, 10 líneas de código para leer, por ejemplo, una imagen. Ahora nada más pones red y ya. Entonces, ese tipo de cosas, pues bueno, el lenguaje es lo de menos. Lo importante es aprender a estructurar y darle solución
a los problemas. Excelente. ¿Alguno de nuestros asistentes tiene alguna duda o pregunta que le quieran hacer? Ok, creo que no. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué trabajar mejor con MATLAB y OpenCV y no con Python? ¿Qué mejora hay o ventaja? Bueno, en mi caso, porque cuando yo estaba iniciando, Python todavía no tenía el auge que está teniendo actualmente. De hecho, actualmente me estoy especializando un poco en Python. Me ha llamado más la atención Python que incluso MATLAB. Ahora, pues, ahorita me es más práctico MATLAB porque ya lo domino. Sé, bueno, no todas las librerías, pero sí me conozco bastante las librerías. Sé cómo hacer APIs, sé cómo hacer mis entornos de para mostrar mis resultados, sé cómo manipular mis gráficas, ese tipo de cosas, bueno, no las tengo ahorita con Python. Y con OpenCV, pues será porque tampoco manejaba tanto la librería MATLAB bueno, no manejaba MATLAB en esa época. Entonces, mis primeros contactos, de hecho, con el procesamiento de imágenes fue con Java. Fue algo muy raro, porque en Java teníamos que leer la imagen y separarla por canales y luego hacer la conversión del, del hexadecimal a un RGB. O sea, fue todo un show, porque pues realmente la parte de imágenes y eso pues me vino a tocar hasta como el 2008, 2009. Previamente todo lo hacíamos directamente desde un blog de notas. A ustedes ya les ha tocado un poco más de entornos de desarrollo gráficos, pues, qué bueno, porque también les facilita mucho el trabajo y se enfocan más a resolver el problema que en tardarse en que vamos a leer esto, vamos a ver cómo cargar esto. Ese tipo de cosas creo que me han parecido muy bien, que ahora pues, las interfaces gráficas de todos los programas les ahorren mucho sufrimiento en cosas que realmente no deberían de causar, que no deberían de ser su problema, por decirlo así. Su cuestión es enfocarse más a resolver o atacar lo que quieren sacar de la imagen o ese tipo de cosas. Ok, ok. Ahorita creo que esa es la tesis que estás trabajando, ¿no? La de extracción de propiedades mecánicas a través de Sí. señales. Se escucha muy, algo compleja, no sé si nos puedes explicar de qué trata. Bueno, básicamente con la tesis de licenciatura, yo dije, ok, imágenes médicas, pues prevención. Durante la redacción de la tesis de licenciatura tuve que aventarme la parte de la justificación, datos duros, ¿no? Ver el número de casos de enfermos por cáncer cada año, número de funciones, impacto psicológico, el hecho de que algunos pacientes pues prefieren no ir al médico por el miedo de una biopsia o por el miedo de que te digan erróneamente, tal vez usted no tiene nada y que al cabo de unos meses o años la persona fallezca, o que te digan usted tiene algo y después te digan usted no tiene nada. Entonces, de ahí me surgió el interés por como en la computación orientada a la medicina, ¿no? Y con el doctor Igor, pues chequé mucho lo de las imágenes. Me di cuenta de que en muchos casos, pues la información que se presentaba en la imagen tenía que ver mucho también con el criterio que se había elegido para mostrar esa información. O sea, que en una fotografía podría haber información oculta, que en este caso, bueno, ahora si nos vamos a las imágenes médicas, pues en las imágenes médicas debe de haber demasiada información que no es vista directamente. Y entonces dijimos, bueno, si no quiero basarme en lo
en el aspecto visual, ¿cómo lo puedo resolver? Y me empecé a investigar. Lo quería hacer en realidad yo con imágenes de mamografías o en las TAC, en la tomografía axial computarizada. Sin embargo, ahí encontré muchas limitaciones por el tipo de radiación que se usan, ¿no? Los sensores que se utilizan, ese tipo de cosas fueron como delimitando ahí mi área de aplicación y entonces pues descubrí un poco más sobre la resonancia magnética, estuve investigando cómo se daba el proceso de la resonancia, si había limitaciones, sobre todo en el caso de si se aumenta si se aumenta el campo magnético o el pulso electromagnético, ¿qué le pasa a un paciente? Hay pros, hay contras, pero es menor el peligro, entonces puedo tener mejor resolución, ese tipo de cosas. Y entonces dije, ok, pues siguiendo la analogía, no sé si aquí todos han visto o han oído acerca de la transformada de Fourier, en el que se supone que si nosotros escuchamos una banda, una orquesta, nosotros podríamos distinguir cada uno de los instrumentos efectuando un sonido a través de una descomposición, porque cada sonido emite una cierta frecuencia. La misma idea surge entonces con la resonancia de los tejidos. Cada tejido puede emitir una determinada frecuencia, si lo vemos de esa manera, en el que, por ejemplo, los huesos van a vibrar de una manera completamente diferente a como vibra un riñón, o como vibra el estómago, o como vibra un músculo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está compuesto de diferentes materiales. Bueno, sus grados o sus porcentajes de composición, más que decir que cada uno está compuesto por diferentes, porque a final de cuentas todos están compuestos por el famoso CHON, SP, no sé si recuerdan las clases de biología: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Creo que ese es el famoso CHON Salinas Pérez, y en este caso pues la resonancia magnética usa mucho los átomos de hidrógeno. Está enfocado en hacer vibrar átomos de hidrógeno por un fenómeno conocido como resonancia magnética, bueno, resonancia, y se da a través de los magnetos, porque se logra estabilizar espines de hidrógeno. Es un concepto cuántico. Alinean los espines, se les aplica un pulso electromagnético, se absorbe energía y pues los que están en estado libre van a absorber más energía porque van a poder entrar fácilmente en frecuencia con el pulso, y los que están en estados no libres, como en los huesos o en los músculos, van a absorber menos energía, van a tener una menor frecuencia, y por tanto yo voy a poder entonces distinguir lo de los huesos a los tejidos o a la materia gris, materia blanca. Ok, entonces yo tengo esas señales y ahora pues yo ya sé el principio del funcionamiento de ese dispositivo. Entonces a mí me interesa separar esas frecuencias y bueno, con un filtro pues no fue como la alternativa, porque no quiero filtrar como tal las señales, sino simplemente quiero identificar a lo largo de un rango de frecuencias en qué momentos se están presentando esas frecuencias. Entonces, tras documentarme, me llamó la atención la transformada Wavelet continua, que es la que utilicé para hacer un análisis tiempo-frecuencia y determinar en qué momentos se están presentando ciertas frecuencias. Con esas frecuencias, ahora sí, aplicar el retroceso hacia la parte mecánica, ¿no? Yo conozco la energía, esa energía la voy a ver como una energía de deformación, y conozco las dimensiones de
de la imagen. Una imagen está compuesta por un voxel, que es la representación en 3 dimensiones de un píxel. Entonces yo tengo un volumen, tengo una energía y por cuestiones mecánicas, pues yo puedo llegar a obtener un módulo de elasticidad a partir de la energía y del volumen de ese tejido. Con eso yo estoy tratando de caracterizar o proponer un método que dé un valor cuantitativo, que me diga, ¿sabes qué? Este hueso con estas condiciones del estudio me está dando tal módulo de Young, tal tejido tal módulo de Young, y entonces tras una serie de pruebas poder empezar a hacer diagnósticos, ¿no? Los tejidos que se encuentran enfermos comúnmente exhiben rigidez, o endurecimiento, resequedad. Por eso es que, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando ya es avanzado, pues se detectan bolitas. Los famosos tumores son protuberancias duras, o un cáncer en hígado, pues se te empieza a morir una parte del hígado, se empieza a poner duro. Entonces ese tipo de cosas las voy a poder yo identificar, voy a decir, ¿sabes qué? De forma normal, o un hígado sano tiene tales propiedades mecánicas. Tras aplicar ahora este estudio, yo estoy detectando que en estos puntos el hígado ya no tiene esa propiedad mecánica, es un síntoma de una enfermedad, pero ya no es simplemente de una observación. Uno de los casos, bueno, de las motivaciones por las cuales trabajo es un desafortunado hecho con mi asesor, al que a su esposa le dijeron, no, pues lo que usted tiene simplemente es de una neumonía, tiene manchas usted en sus pulmones, y resulta que no era una neumonía, era un efisema, era cáncer, pero ellos, como se basaron simplemente en una observación, que digo, a final de cuentas siempre estamos propensos a errores, pues de ahí surgió la motivación, ¿no? Que no todo ya sea simplemente un tema visual, sino que también se puedan dar valores físicos. Y bueno, las aplicaciones de lo que estamos haciendo pueden llegar a ser vastas, ¿no? Sobre todo ahí ellos se dedican al diseño de prótesis, de elementos de rehabilitación. Bueno, si tú ya conoces las propiedades mecánicas de un tejido sano, te vas a enfocar en desarrollar prótesis que se adapten a esas propiedades. Ellos sufren mucho, por ejemplo, con prótesis de caderas que utilizan clavos de titanio, y dicen, bueno, pues es que pues el titanio no se va a romper, tiene propiedades que te permiten insertarlas al cuerpo. Sin embargo, pues las personas que les ponen ese tipo de clavos o así ya no pueden recuperar su vida normal, porque pues un clavo es más duro que un hueso. Si se caen, el clavo va a romper el hueso, porque es más rígido, tiene propiedades mecánicas superiores a las del hueso. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que estamos tratando de cuantificar, sobre todo en tejido vivo, ¿no? Ya biopsias y eso, pues existe un sinfín, o hueso seco, que cortan cubitos y hacen pruebas con esos, de extrusión o de compresión, y miden todas esas cosas. Bueno, esa parte, pues, podría ser utilizado simplemente como una comparación con lo que yo estoy desarrollando, que parece ser no hemos encontrado algo parecido. Hay una cosa que se llama resonancia magnética cuantitativa, pero no tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos proponiendo. Excelente, excelente. ¿Qué sigue después de obtener el doctorado? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te quieres dedicar? Bueno, por ahora creo que trabajar. Digo, afortunadamente a veces uno ahorra, y con la beca pues me la he podido llevar estos meses sin empleo,
pero sí estoy buscando pues volver a dar clases. Creo que la parte de profesor investigador me ha llamado mucho la atención desde pues, la licenciatura. Te digo, empecé a dar clases de informática y ya cuando les di clases a ustedes me sentí aún más reforzado en ese sentido, ¿no? En decir, oye, pues está padre compartir lo que tú sabes, que ellos te pregunten, que te cuestionen, incluso porque a veces me cuestionaban cosas y yo decía, oye, eso sí yo no lo he hecho, o eso yo no lo sé, investigar. Y bueno, ahora quiero también ya centrarme un poco más en un área, ¿no? Especializarme ya en algo, porque también he abarcado desde la computación hasta mecánica y ya como que quiero ya especializarme, quiero echarme una leída también un poco en Big Data, quiero aprender un poco de Big Data y aprendizaje profundo, pero ya irme enfocando ya directamente a cierta área, como te digo, ya más sobre procesamiento de imágenes y combinar lo que he aprendido, pero ya en imágenes médicas o biomedicina, que he tenido bastante influencia ahí en el CENIDET. Excelente. ¿Algún consejo que le quieras dar a los estudiantes que van iniciando o a los que van terminando dentro de toda tu experiencia? Pues, bueno, si algo les pudiera decir es que si tienen dudas, pregunten siempre. No importa, tal vez sientan que su pregunta es muy tonta o una pregunta sin sentido, pero pues nadie nace con el conocimiento, todos alguna vez tuvimos la misma duda tal vez. La diferencia es que si no pregunté o si me da pena preguntar, investigar, ahora tenemos Google, tan fácil como eso, o no quedarse nunca con las dudas, ¿no? O experimentar, básicamente también, sobre todo para los que son programadores, tienen una computadora, tienen todas las herramientas, prueben ahí sus códigos, sus ideas, cosas, busquen mucho tutoriales, aprendan a hacer cosas, de cómo proteger tu computadora, de cómo conectarte a una base de datos, cómo impedir que estén accediendo a tu base de datos. Ya ven que luego, eh, últimamente luego en estas campañas políticas que ya hackearon a no sé quién, tipo de esas cosas, pues también aprendanlas. Siempre es bueno ir conociendo todo ese tipo de pequeños datos o pequeñas cositas que dicen, no, nada, ¿para qué hay luego? No se queden con ninguna duda. Mi recomendación, sobre todo ustedes que están en esta zona, es si pueden, hagan su servicio social en una empresa, traten de ir a la industria, empápense de lo que es trabajar. Muchas veces, siendo alumno, sobre todo cuando se les encargaba proyectos, pues recuerden, ¿no? Ay, profe, es que no me dio tiempo a entregar mi proyecto. No, profe, es que tuve un problema, X, Y cosas. Y piden chance y bueno, uno como profesor tal vez a veces le dices, bueno, lo entregas mañana, va. Pero pues en la industria no va a suceder eso. Si a ustedes les encargan algo, lo van a tener que entregar al día en el que se los pidieron. Entonces traten de hacer su servicio o sus prácticas, no sé cuál de las dos. Creo que ustedes hacen prácticas, ¿no? Si hacen prácticas, trátenlas de hacer en la industria. Si tienen la opción de trabajar antes de que entren a un posgrado, también es muy recomendable. ¿Por qué? Porque así van a saber más o menos qué tipo de posgrado les conviene para lo que están haciendo, sobre todo los de computación. No sé si hay aquí de otra área, pero pues de computación obviamente tal vez un posgrado te conviene más pues creo que aquí en el DEM está el de Administración de Tecnologías, ¿no? Si vas a querer volver a salir al trabajo, empápate entonces más de temas administrativos, de temas de ese estilo.
o sea, maneja el lenguaje, porque si tu idea es ser programador, de que hacer carrera como programador, pues mejor dedícate ya, terminando tu licenciatura, dedícate a formarte la experiencia, sobre todo la experiencia, porque al terminar yo la maestría dije, voy a ser programador, voy a entrar a trabajar, y pues me piden años de experiencia, tal vez el lenguaje lo conozco, tal vez las problemáticas, pero si no tienes pues cómo comprobar que sabes, pues ni siquiera vas a pasar el primer filtro, ¿no? Que es cumplir con los requisitos en tu solicitud. Entonces, si puedes, o trata de enfocarte en qué es lo que quieres hacer, ¿no? Ahora, si te gusta la investigación o tratar de proponer nuevas cosas o desarrollar tecnología, pues creo que en el DEM hay suficientes personas capaces para apoyarte en ese tema. Acércate a ellos, pregúntales, de nuevo, siempre pregunten, no importa que sientan ustedes que lleguen a ser molestos, bueno, pregunten, nunca está de más acercarse y decir, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, no entendí esto, oye, me interesa este tema, ¿cómo puedo saber más acerca de él? Porque también eso es plausible de muchos de sus compañeros que llegaban y decían, oiga, profe, ¿cómo puedo saber un poco más de programación de esto? Pues obviamente pues hay libros, ¿no? Si el profesor pues obviamente tampoco lo sabe todo, pero pues igual ya tuvo también esa duda, a lo mejor encontró un buen libro que te pueda guiar. Ya de ahí ustedes pues obviamente también van a investigar. Desafortunadamente pues la pandemia los ha obligado un tanto a ser más autodidactas, tratar de aprender también por su propia cuenta, ¿no? Ya no quedarse solo con la clase a través de la pantalla. Supongo que eso es lo que han estado haciendo, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien tiene una pregunta para terminar o no? Bueno, pues creo que no. Les pasaré un link para que se registren y pues muchas gracias por la asistencia, César. Un gusto No, muchas volverte a... gracias por la invitación. No, no, nada. Gracias, muchas gracias.